sino que debemos ser imitadores de Cristo. Y ellos fueron imitadores de Cristo. Por eso Pablo hizo un paralelo para la iglesia y les dijo: sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. En ese orden de ideas, vamos a orar para ir a la palabra del Señor. Amén. Señor, te pedimos en esta mañana que nos enseñes. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Señor, te pedimos que por favor tu Espíritu Santo nos escriba tu palabra en las tablas de carne de nuestro corazón, Señor. Señor, no somos dignos ni somos capaces de entender, de discernir, pero si tú decides hoy, como hiciste con Lidia, Señor, abrir nuestro corazón y dejarnos entender tu palabra, seremos más que redargüidos, seremos perdonados, o recordarás el gozo de nuestro perdón, de nuestra salvación, y además de eso seremos galardonados, como dice tu palabra, Señor, porque creemos que tú estás. Por eso oramos a ti, amado Señor Jesucristo, porque creemos que donde tú estás, Señor, y cuando 2 o 3 invocan tu nombre, confirmas tu palabra. Por favor, te suplicamos, Señor, que puedas hablar a nuestras vidas. Amén. Vamos a mirar Génesis 11. Dame un segundo, por favor. Vamos a colocar en la pantalla. Y vamos a mirar Génesis 11 del 1 al 4, recordando que el hombre es pecador y recordando que todos somos pecadores. Veíamos la historia del diluvio, y en esta historia del diluvio se presentaron situaciones tremendas, ¿no? Extremas. Este Génesis 11 habla de la Torre de Babel, y también fueron situaciones extremas. Toco la Torre de Babel porque nos interesa seguir el orden de Hebreos y es Abraham, pero el capítulo 11 nos muestra también una destrucción nuevamente por la rebeldía del hombre, porque el hombre sigue siendo pecador, y uno de los problemas más graves que tiene el hombre es quererse igualar a Dios. Por eso es el engaño más viejo, más antiguo, más satánico, pero lo grave es que es lo que más hacemos. Es lo que más hacemos. Es increíble, es como no toque, como el niño, no meta el dedo al enchufe, lo metió. Es increíble. Es sabido, es conocido, lo han hecho los que se han perdido, y la iglesia hoy sigue patinando en eso. Sigue creyendo que puede alcanzar a Dios por sus medios. El hombre sigue creyendo que puede hablar cara a cara con Dios. El hombre sigue creyendo que somos dioses. Y desde los altares se predica eso. Por eso un hombre se ufana de hacer milagros. Y por eso los seguidores de esos falsos maestros son felices detrás de esos hombres, para que les profeticen, les declaren, les decreten, porque supuestamente Dios está a través de él.
El orden es que Dios está a través de la iglesia, de todos los nacidos de nuevo. Dios está a través de todos. Que nos permitió a unos dones ministeriales es simplemente porque somos esa herramienta. Que otros tienen dones espirituales, toda la iglesia los tiene. Lo que sucede es que muchos no los ponen en práctica. Pero el hombre, en su autosuficiencia, en su vanidad, en la vanidad del alma y de la mente, sigue haciendo lo mismo. Acaban de salir del diluvio, acaban de menospreciar a Dios, acaban de saber toda la destrucción, toda, y otra vez se meten en otra. Y eso es lo que dice, mire, el Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Pero no nos sirve. Tenía la iglesia un solo espíritu, un solo evangelio y una sola creencia, un solo Salvador. ¿Ven? ¿Ven por qué Pablo escribió 2 Corintios 11? Pero la iglesia quiso hablar de un Jesús que distorsionar lo que Jesús dijo. ¿Ven? Esos son los paralelismos con nuestro tiempo. Los hombres tenían en la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y resulta, paralelismo, hagamos un paralelismo. Y aconteció que cuando los hombres salieron de su mala manera de vivir, de sus extremos pecaminosos, hallaron a Cristo y entendieron que Cristo es la iglesia y que dentro de la iglesia es un lugar para vivir. No estamos hablando de la locatividad, porque la iglesia es Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Hallamos un lugar para vivir en un mismo idioma. ¿El de quién? El de Dios. Dios nos dio su palabra, no hay otro idioma. Ese es el idioma angelical. Esas son las lenguas angelicales. ¿Ven por qué pasó lo de la Torre de Babel? Pero el hombre sigue queriendo ser igual a Dios. El hombre sigue queriendo el show. Unos quieren ser los siervos y otros quieren idolatrar a esos siervos. ¿Ustedes creen que si Dios necesita sanar a alguien, el Espíritu Santo no puede ir a la medianoche de su casa y sanarlo en su cama? Yo he leído muchas sanidades así. Yo leo a David enfermo en una cama, alabando y adorando al Señor. Claro, somos herramientas porque somos el cuerpo de Cristo. Por eso el Señor nos llama a amarnos los unos a los otros, a exhortarnos los unos a los otros, y que se muevan los dones. Pero que se muevan los dones no es para mi gloria, sino para la gloria de Dios. Y si es para la gloria de Dios, lo tiene que hacer Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces no lo va a hacer yo, lo va a hacer el Espíritu Santo. ¿Sí lo comprende? ¿Será necesario que una persona caiga de espaldas, patalee como cucaracha para demostrar que el Espíritu Santo lo tocó, lo tomó, lo sanó, lo convirtió, lo cambió? ¿Sí será necesario? Es más, la Biblia dice que el que cae de espaldas cae en lazo, cae en juicio. Si ustedes leen Isaías juiciositos 28 y 29, van a leer. ¿Y de dónde sacaron el que cayeran de espaldas? En Hechos de los Apóstoles
después de que reciben poder cuando viene el Espíritu Santo y viene el Pentecostés, en la predicación de Pedro dice que los que creyeron en Jesús cayeron de rodillas hacia adelante y otros quedaron postrados. Nunca la Biblia dice que cayeron de espaldas. Pero como hoy es el show, ¿no? Tócalo, recibe. Y de mí, ¿se acuerdan la predicación de hace 8 días con USA? ¿Vieron lo que le pasó a Uso por querer imponer las manos? ¿Qué le pasó a USA? No a los Estados Unidos, no, sino al personaje bíblico. Lo mató Dios. Por eso Pablo dijo: no impongan las manos con ligereza. Todo eso es un lugar seguro. El Evangelio es un lugar seguro. Cristo es un lugar seguro. Cristo es el verbo de Dios. ¿Ven? Paralelismo. Hallaron una llanura, se establecieron allí. La iglesia halló un lugar donde congregarse. Nos tenemos que establecer. Dios te dio una iglesia local. Dios te hizo hallar. Hallaste, congrégate. Hallaste a Cristo. Es la constitución de la iglesia, la de Cristo. Por eso tratamos de irnos a la palabra. Pastor, pero ¿por qué no hay culto de sanidad y milagros? ¿Por qué no hay culto de liberación de demoníacas? Porque el Evangelio en sus principios vivió esas cosas de la mano ¿de quién? De Cristo. A Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, dicen algunos. Sí, pero pues si uno entiende lingüística de primaria, entiende que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, el mismo. No que hace las mismas cosas. No dice Dios hace las mismas cosas ayer, hoy y siempre. Sencillísimo, ¿cierto? Cuando seguimos el orden del Evangelio, dice que la supereminente grandeza del poder de Dios, dice Pedro, estuvo sobre la tierra a través de Cristo. Cuando leemos a Cristo decir: es necesario que yo me vaya para que venga el otro consolador, no los dejaré huérfanos. Pero también nos dice que ese consolador nos enseñará lo que él dijo, o sea, su evangelio. Porque lo que Jesús dijo es el evangelio, es la palabra de Dios, y está escrito a través de los apóstoles. Se cumplió porque a los primeros que les dijo eso fue a los apóstoles. Les voy a recordar lo que yo dije para que ustedes lo escriban. Y ya sabemos que toda escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, para redarguir y para corregir en justicia. Jesús además les dice: y eso que ustedes digan, otros lo creerán y también serán mis discípulos. ¿Sí ven? Está claro. El Espíritu Santo dice: tomará lo del Padre, Jesús dice, y tomará lo mío y lo enseñará. El Espíritu Santo los convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Les estoy parafraseando, relatando desde Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 14 hasta el 16, 17. Ay, esa charla la que tiene Jesús. Y dice: y el Espíritu Santo además les enseñará otras cosas que habrían de venir. ¿Quién les dijo? A los que tumban, a los que profetizan y declaran, que esas otras cosas eran tumbar, profetizar y declarar. No, esas otras cosas eran las que escribieron los apóstoles para la iglesia. Por eso luego la iglesia no se constituye en una persona humana, se constituye en una persona divina, en la divinidad de la persona de Cristo. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Y la iglesia empieza a tener llamados. El Señor llamó ancianos, llamó diáconos a personas que iban a servir, trabajar y luchar por la obra del evangelio. ¿Por qué tenemos que decir todo esto? Porque tenemos que seguir clarificando la doctrina bíblica de lo que Cristo hizo. Y estamos hablando de tumbadas de espaldas, milagros, profecías, todas estas cosas. ¿Por qué decimos que no seguimos esa doctrina?
Porque cuando la supereminente grandeza del poder de Cristo estuvo, eran las multitudes siendo sanadas, pero había un propósito. ¿Cuál era? Que se conociera la gloria de Dios a través del Hijo. El propio Jesús dijo: mi doctrina no es mía, es del Padre. Tremenda bofetada, porque algunos creen que la doctrina es de ellos hoy y se inventan cada cosa y no tiene ningún sustento bíblico. Y si la doctrina es de Cristo y dice que el Espíritu Santo recordaría lo que Cristo dijo, Cristo dice que la doctrina es del Padre, o sea que el Espíritu Santo recordó lo del Padre, lo del Hijo, se lo enseñó a los apóstoles, y llenos del Espíritu Santo, los apóstoles escribieron la doctrina para la iglesia. Escribieron, es la Biblia. Después de decir todo esto, ¿por qué seguirle creyendo a los que hablan cosas extrabíblicas? ¿A quienes no tienen sustentos bíblicos basados en lo que estamos estudiando? En que el hombre sale del diluvio por rebelde, por desobediente. Ya lo estudiamos, porque escogieron sus caminos, porque hicieron lo que quisieron, y el Señor hizo justicia, trajo el diluvio. Y ahora están en Babel otra vez en lo mismo. Otra vez en lo mismo. No aprenden. Y lo más triste es que la iglesia de hoy está en lo mismo. No aprende. Quieren la gloria para los hombres. Creen que somos nosotros los que podemos cambiar vidas, los que podemos hacer milagros. Si seguimos el orden bíblico, cuando Jesús se va y miramos, los apóstoles se dedicaron a construir la iglesia, no a hacer milagros. ¿Saben por qué? Porque los milagros seguían a los congregantes, a los pertenecientes de la iglesia. El Señor venía y sanaba sin que hubiese que hacer un culto de milagros. El Señor venía y liberaba sin que hubiese que hacer un culto de liberación. ¿Saben por qué? ¿Qué sana y qué libera? La palabra de Dios. Porque Jesús mandó a escribir: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Quién es el camino? La palabra de Dios, porque la palabra es el verbo es Cristo. Juan 1:1. Y el verbo era Dios, y era con Dios desde la creación. Apocalipsis 19. Ese verbo es el jinete del caballo blanco, el que es justo, el que pelea por nosotros, el que lo dijo y lo cumplirá. ¿Lo ven? Si Él nos llamó, hablamos del llamamiento eficaz hace 8 días. Si Él nos llamó, si Cristo nos llamó, será eficaz. La palabra eficaz es: no hay fracaso. Si Cristo así lo hizo, Él no fracasará. Que nosotros pataleemos, que nosotros gatiemos, que nosotros entremos en baches de nuestra fe y de nuestra vida, es distinto. Pero Cristo terminará. O explíquenme, Pablo va a matar cristianos, va con cartas de recomendación para seguir encarcelando y asesinando cristianos, y se le aparece Cristo en el camino y le dice: ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me persigues? Y ustedes saben la historia. ¿Qué pasó? Sacó la espada Pablo, ¿cierto? Cayó rendido. Gracia inmerecida, gracia irresistible, llamamiento eficaz, porque ustedes ya saben qué herramienta fue el apóstol Pablo en manos de Dios. Abraham, este hombre del que estamos hablando, se le presenta a Dios y le dice: toma tu tierra, toma tu parentela, vas a dejar todo lo que tienes y te vas a ir donde yo te diga, pero primero sal, porque Dios no le dijo. Y lo leímos en Hebreos, dice que Abraham salió sin saber para dónde iba, y sin un peso. Tuvo que dejar todo. Y David, oliendo a estiércol de oveja, ni siquiera David creía: Dios me va a llamar. Están allá reunidos mis hermanos, mi padre, en tremendo banquete, y el profeta va a decir quién va a ser el nuevo rey de Israel.
Y resultó que era David, el menospreciado. ¿Ven lo que estoy tratando de decir? Dios es quien hace todo. Si seguimos el orden del evangelio, luego Jesús dijo, pero vendrán. Mateo 24, por ejemplo. Luego, a través del apóstol Pablo y el apóstol Pedro, habló Dios. ¿Y qué nos dice? Que en los postreros tiempos Satanás haría milagros, prodigios y maravillas. Porque cuando hablamos esto, los que se defienden dicen, cuidado con la blasfemia del Espíritu Santo, porque eso es pecado y lo que estamos haciendo es de Dios. O sea, Dios tiene que aceptar lo que el hombre haga como se le dé la gana, porque lo hace en su nombre. No, lo dijo en Mateo 7:21. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Aunque profetice, eche fuera demonios y haga milagros, ese día yo les diré, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Ven? Y si seguimos en la línea del tiempo, que siempre me ha gustado usar, póngase en la línea del tiempo. Jesús está haciendo milagros, prodigios, está mostrando que Él tiene el poder, porque siempre dijo, yo tengo el poder, yo soy. Luego los apóstoles ya no lo hacen, porque los milagros venían por el Espíritu Santo como por doquier, pero no hacía prosélitos de liberaciones y milagros. Y lo que está diciendo Jesús es que Satanás vendrá como en los tiempos de Noé y hará milagros, prodigios y maravillas. A ver, ¿difícil de entender? Esto es clase de primaria. Primero Cristo hizo los milagros, luego ¿quién los hace? Satanás. Sencillo, fuera de contexto, porque todo el mundo está siguiendo milagros. Y Jesús dijo, a ver, si tu mano te es para caer, córtala. Si tu ojo te es para perderte, sácalo. Es mejor entrar tuerto y manco al reino de los cielos. No temáis por los que matan el cuerpo, porque el alma no lo pueden matar. Jesús da el ejemplo sanando 10 leprosos y solo lo sigue uno. Vamos a seguir en la inmadurez de seguir la iglesia apóstata, porque tumba gente, porque echa profecía y porque hace milagros fuera de contexto. Ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿Que no podemos recibir una sanidad, un milagro, una palabra asertiva de parte de Dios? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tiene que ser en los lineamientos de la Biblia como parámetro, conducto rector de Dios. Porque si nosotros lo hacemos así, vamos a entender. Sino porque personas como Timoteo, tremendos siervos de Dios, predicando y enfermos. ¿Qué pasó? ¿Por qué Pablo con un aguijón, tremendo apóstol, y con un aguijón? ¿Qué pasó? ¿No tenían a Dios? ¿No tenían el Espíritu Santo? ¿No era un milagro para ellos? Y así podemos documentar muchas historias bíblicas. Dios, Jesús mismo dijo, hágase tu voluntad, y tuvo que ir a la cruz. Pablo dijo, hágase tu voluntad, y luego terminó diciendo, no, el aguijón me será quedado. Dios me dijo que me baste en su gracia. ¿Ven? Es aceptar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué estamos persiguiendo? ¿La profecía de la riqueza en esta vida? Mateo 6:33 dice, busca el reino de Dios y su justicia, porque las otras cosas vendrán por añadidura. El Espíritu Santo nos dará ciencia, sabiduría y discernimiento para entender cómo debemos actuar y qué debemos hacer. La palabra de Dios libera. Hechicerías, brujerías, libera. La oración es nuestra comunicación con Dios para decirle, Señor, libérame. Tú eres el camino.
Primera Timoteo 3 dice que el que desea obispado, buena cosa desea. Señor, quiero servirte. Todo aquel que se hace esclavo de Cristo, dijo Pablo, dijo siervo, apóstol y esclavo. ¿Sabe por qué esclavo? Pues ¿sabe por qué somos esclavos de Cristo? A algunos no les gusta esa palabra y dicen, no, ya no somos esclavos porque los esclavos no saben lo que es. Ahí sacando de contexto, porque hay otro versículo que dice que no somos esclavos, sino hijos. Que el hijo sí sabe lo que su Señor hace, que el esclavo no. Pero resulta que el hijo pródigo se fue y casi se pierde. Resulta que muchas veces los hijos no saben y no quieren qué hacer. Los hijos de Dios, acabamos de leer aquí, desobedecieron a Dios y tomaron las hijas de los hombres. Y miren cómo terminaron en el diluvio. Cuando se habla de esclavitud no hay que tomar dos versículos que se contradicen para sacarlos del contexto en el que están puestos, sino hay que leer este en su contexto y el otro en su contexto. Cuando el Señor dice ya no sois esclavos porque sois hijos, está hablando de la salvación y está hablando de que nosotros ya sabemos quién es Cristo. 1 Corintios 2, que nos enseña todo lo que nos ha de venir, que el Espíritu Santo nos da discernimiento, que no somos juzgados de nadie y que tenemos la mente de Cristo. Cuando nos está hablando de esclavos, está diciendo es que nos esclavizamos al mejor amo. El amo que nos dice no peques y yo voy a obedecer porque soy esclavo. Voy a luchar contra el pecado. ¿Se acuerdan a la mujer pecadora? Ya nadie te acusa. Yo tampoco te acuso. Ve y no peques más. A esa esclavitud se está refiriendo Pablo. Pablo está diciendo, yo soy esclavo de Cristo, no puedo hacer lo malo, no puedo seguir persiguiendo su iglesia, no puedo seguir persiguiendo a nadie. Yo ahora amo a Cristo, sirvo a Cristo con tribulaciones, angustias, hambre, persecuciones, desnudez, lo que sea que venga, estoy en Cristo. ¿Será que Pablo estaba hablando de lo que no sabía? Porque según los predicadores de hoy, Pablo estaba en vergüenza. ¿Será que no había un profeta para que viniera y le dijera a Pablo, voy a levantar tu nombre, te voy a levantar, te voy a hacer cabeza y no cola? ¿Será que no hubo un profeta que le dijera a Pablo? No. Son cosas que se deben vivir, que ni siquiera sabemos de dónde las sacaron, porque la Biblia a ningún hombre de Dios le dijo eso. ¿Ven? Pero los hombres hallan la iglesia, hallan el bien, hallan a Cristo, hallan hermanos en Cristo, pero parece que fuéramos los más extraños. Parece que fuéramos el lugar, la iglesia fuera más peligroso que el centro comercial. Parece que la iglesia fuera más peligrosa que el concierto. Parece que la iglesia fuera más peligrosa que cualquier otro. ¿Vieron lo que pasó en el Movistar, Bogotá, Colombia? Parece que la iglesia fuera más peligrosa que ese concierto en el Movistar, que reunir barristas de equipos, de diferentes equipos, y terminaron matándose unos a otros. Parece que fuera más peligrosa la iglesia y no fuera un lugar seguro. Pero en parte tenemos razón, porque muchos hermanos no se comportan como esclavos de Cristo. Cuando yo soy esclavo de Cristo, Cristo me dice, deja la envidia. Si de verdad soy esclavo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dejar la envidia. Deja la mentira. Si soy esclavo, ¿qué tengo que hacer? Y si como hijo entiendo por qué, por eso es conocer y entender, sé que es bueno para mí, o es que le hace daño al otro que yo lo odie. Me hace daño a mí. Yo soy el que siento ese sentimiento horrible. El otro no. El otro está feliz y contento de que yo lo odie, porque ¿sabe qué está diciendo el otro? Envidia es mejor despertarla que sentirla. Eso está diciendo el otro. Mientras que a mí me está matando la envidia, el odio, el rencor, el resentimiento. Génesis 11:3. Y se dijeron unos a otros, oiga,
¿Ven? Se dijeron unos a otros. Tal vez algunos hablan entre familia. Tal vez algunos se reúnen con otros hermanos de la congregación. ¿Sí sabe usted que la iglesia no es un lugar seguro? Y dije ahorita, tienen razón. Pero pregunto, ¿y por qué usted no es parte de la solución a que la iglesia se vuelva un lugar seguro? Si sabe tanto, ¿por qué no nos enseña a comportarnos? Por eso Cristo nos dejó la palabra, no para que nos hablemos unos a otros, porque aquí está hablando que hablaron unos a otros de su yo. No de Dios. Me da tanta tristeza, hermanos, que están a través de la internet, con todo el respeto que les amo, ver publicaciones y estados copiados en donde ni siquiera tienen discernimiento de una palabra de Dios, sino copian frases de Gandhi, de Sócrates, una cantidad de cosas que no están aprobadas por la palabra de Dios. Pero como necesitan hablar entre ellos mismos y justificarse por algo que pasó, y eso hicieron ellos. ¿Y en dónde está Dios? Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. 4. Dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámoslo. No, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Ven para qué conversaron? ¿Vieron para qué conversaron? ¿Vieron? Versículo 3, y dijeron unos a otros. Versículo 4, y dijeron, planearon, ¿y qué hicieron? Ejecutaron. Pero no ejecutaron, hagámosle un templo a Dios. Hagamos un templo. ¿Para quién? ¿Ve? Y creían que lo estaban haciendo bien. ¿Ve? Por eso que creían que lo estaban haciendo bien. Pero mira el corazón del hombre. Hagamos una torre que tenga una cúspide, que llegue hasta el cielo. Hagámonos un nombre, ¿cierto? Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Sabe por qué decían eso? Porque el mandato de Dios cuando Noé sale del arca es que multiplíquense, poblen la tierra. ¿Ven lo que estos están haciendo? Están diciendo, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? ¿Qué querían? Discernamos. ¿Qué querían? Si quieren gobierno, poder, autoridad, hacer lo que ellos querían, una torre para ellos, no querían la gloria para Dios. ¿O sí? Querían gloria para ellos, querían esclavizar a los demás, querían ser ellos los famosos, querían ser ellos los importantes. ¿Por qué quieres ir a visitar? ¿Por qué predicas a alguien? ¿Quieres ser el importante? ¿Vieron desde dónde empecé en la introducción? ¿Por qué quieren que se te reconozca como que tú hiciste el milagro? Si Dios te va a usar, te tiene preparado. Como Pablo, el que se humilla será enaltecido. ¿Y vieron que Pablo estaba humillado? Tribulaciones, angustias. Estamos tomando también un paralelismo ahí con la vida de Pablo.
No dice que Pablo era dueño de la ciudad de Damasco. Es más, Pablo perdió su herencia por seguir a Cristo, porque su padre no quiso, lo castigó con eso. Es más, Pablo perdió sus mejores amigos en el Sanedrín. Terminó perdiendo, comillas, que no le respetaran su ciudadanía romana, porque él la había comprado. ¿Ve? Pero hoy no. Hoy no. La promesa de hoy es: serás cabeza y no cola. Tendrás de todas las cosas habidas y por haber. Y ser humildad en el corazón. Yo no estoy diciendo que tenemos que ser pobres, vaciados. Pues si es la voluntad de Dios, ni modo. No nos podemos escapar de eso. ¿Ven? ¿Ven por qué cuando tomo el ejemplo de mis temas de salud? Ustedes son testigos. Díganme a alguien si yo le he llorado, como decimos acá en Colombia. ¿Ven por qué yo no vivo? Porque Dios me hará esto si soy su siervo. Si mire yo todo el esfuerzo que hago por levantar la obra. Es más, muchas veces ustedes han necesitado, y a pesar de crisis de mi estado de salud, yo ahí he estado. Ahí he estado cuando Cristo me manda. Y muchas otras veces yo he necesitado de una llamada, de un abrazo, porque yo no soy Dios, yo soy un hombre que es pastor, un hermano pastor. Y muchas veces algunos ni siquiera me preguntan cómo le ha ido. Y como dice la palabra, yo eso lo guardo en mi corazón. Y no le digo a Dios: Señor, si ve que cuando necesitan que yo corra, he corrido por ellos. Tú lo sabes, Señor. Y porque ellos ni siquiera me preguntan, ¿todo está bien? ¿Saben por qué? Por lo que estamos diciendo. Porque la tribulación, la angustia, el hambre, la desnudez de Pablo me enseñó a decir: Filipenses, he aprendido a tener contentamiento en la abundancia y en la escasez de todo. Abundancia de dinero, escasez de dinero. Abundancia de salud, escasez de salud. Abundancia de amigos, escasez de amigos. Abundancia de comprensión, escasez de comprensión. Porque mis ojos están puestos en Cristo. Y aunque eso son cosas reales, yo no vivo lloriqueándole. Si alguno de ustedes le ha lloriqueado, le autorizo que levante la mano y diga: pastor, no es así. Porque así tiene que ser. Yo no soy intocable. Dígame, ¿cuántas veces le he lloriqueado? Porque yo aprendí quién es Dios. Y por eso siempre les digo que desde este altar la propuesta no es hacernos famosos, importantes. Es ser salvos y santificarnos en la doctrina de Cristo. Y para eso estamos luchando. Necesitamos luchar. Porque aquí la esencia no es que Dios nos llamó para hacernos perfectos. Dios nos llamó para llevarnos a la perfección. Y tenemos que luchar. Lo importante es luchar, pero luchar a conciencia, no luchar de labios. Este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Este pueblo dice conocerme, con sus acciones lo niega. No, luchar a conciencia. Que yo realmente esté diciendo: yo lucho porque yo soy un picao, porque yo soy una vanidosa y tengo que luchar con eso. Por eso es que Cristo permite que le vengan a uno problemas. ¿Sabe qué le está diciendo a uno con los problemas? Si a conciencia yo me arrodillo, el Señor me va a decir: ¿por qué crees que fue? No estás luchando contra esas mentiras. No estás luchando
contra la pasión desordenada de los ojos y los sentimientos. Entonces, es que a Dios no lo podemos engañar. ¿Estos estaban engañando a Dios? No, querían llegar al cielo. ¿Por qué querían llegar al cielo? Poder. Eso significa llegar al cielo, poder. ¿Y para qué quiere el poder? Mateo 7:21. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, porque llegaron al cielo y en el nombre del Señor Jesús profetizaron, y en el nombre del Señor Jesús echaron fuera demonios, y en el nombre del Señor Jesús hicieron milagros. Pero el Señor les dijo: no los conozco. ¿Por qué? Porque lo hicieron como estos. Y eso empieza desde el antes. ¿Por qué quiero antes? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué desea mi mente y qué desea mi corazón? Recuerden que malvado y perverso y engañoso es el corazón más que ¿qué? En la pantalla tienen el bosquejo. El hombre es pecador. Pero ¿por qué era malo lo que estos hombres decidieron hacer? Porque decidieron hacerse famosos. ¿Y por qué querían hacerse famosos? Para no ser esparcidos sobre la tierra. ¿Ven por qué muchos predicadores falsos, que muchos dicen: ay, ojalá se arrepintiera? Ay. ¿Ven por qué no se arrepienten? Porque ellos ya montaron un reino y son famosos por su reino, pero tienen controlados a todos los del reino, porque los famosos son ellos. Porque necesitan llamar a fulano para la unción apostólica. Necesitan llamar a sutano porque hay cristianos endemoniados, según ellos, y hay que liberarlos. Y muchos corren hacia esos famosos. Hoy las plataformas de internet son famosos. Colabórenos con un like. Solo con eso nos están apoyando. ¿Para qué? Tienen controlado. Ahora lo que ellos digan es ley. No se equivocan. Y se equivocan mucho. Y muchos de sus contenidos virtuales van en contra de la palabra de Dios, muy camufladamente. Recuerden que la palabra de Dios enseña que las obras de la carne son sutiles y manifiestas, y que Satanás engaña con sutileza, con errores sutiles. Porque lo que tenemos que discernir es su corazón. ¿Qué pretende? ¿Hacerse grande? ¿Quieren alcanzar el ministerio de Spurgeon? Eso ya es imposible, hermano. Lo aprendimos con Abel. Abel se murió y Abel muerto, Dios da testimonio de Abel. ¿Y hay qué? ¿Ya? Pero querer alcanzar nosotros el testimonio de Abel, querer alcanzar el ministerio que Dios le permitió en su vida levantar a Spurgeon para ser calificado por cristianos y no cristianos, porque fue calificado por ambas sociedades como el príncipe de los pastores. ¿Cómo alcanzar a Jonathan Edwards y sus avivamientos reales? Si el avivamiento lo trae Dios, el falso lo crea el hombre. Y cuando el hombre está creando un avivamiento falso en su casa, falso en su vida, ¿quién le ayuda? Ahí lo tengo: Satanás. Porque ¿qué dijo el Señor Jesús de Satanás? ¿Que era qué? Engañador y mentiroso. Por eso, ¿qué queremos? ¿Ser famosos? ¿Respetados? ¿Vas a los hospitales ufanándote? ¿Vas a las familias creyéndote? Mire lo que ellos hicieron. Es que nosotros no necesitamos hacer más ni menos de lo que Dios nos enseña a hacer.
Es justo. Porque volvemos a la misma situación. Ellos lo hicieron y dijeron, nos haremos un nombre para nosotros ante los demás. Porque hacerse un nombre para ellos, ¿qué tenía que ver? Entendamos la escritura. Hacerme un nombre es hacerme famoso, es imponerme ante los demás. Y lo que siempre le han criticado a los milagreros de muchas iglesias, claro que tienen siempre por dónde salirse, ¿no? Si necesitan darle profecía, que es camino, según ellos la profecía es para que las personas caminen futuramente a Cristo, ¿por qué no van a las cárceles, a los tugurios, a las ollas? Esas personas necesitan. Si no depende de Dios que los saque de ahí, si no depende del ser humano, ¿qué hubo que no están allá? Pero algunos lo hicieron y ya quedó demostrado legalmente que lo hicieron por ganancia deshonesta. Aquí hay iglesias falsas que trabajan con habitantes de calle y lo que ponen es a trabajarlos. ¿Y saben qué es? A que trabajen, vendan en los buses, vendan puerta a puerta. Pero ¿saben qué es lo más terrible? Que es una cortina de humo. ¿Saben por qué es una cortina de humo? Porque ellos están recibiendo contribuciones internacionales por esa labor. ¿Por qué los ponen a trabajar de esa manera? Si las contribuciones internacionales son para que haya albergues, puedan dormir, tengan comida, tengan estudio. ¿Y por qué cuando investigadores los han llamado a rendir cuentas, resultan muchas de esas contribuciones representadas en bienes inmuebles, vehículos y cuentas bancarias de su familia más cercana? ¿Qué pasa? ¿Vamos a seguir permitiendo que el evangelio sea eso? ¿Vamos a construirnos un muro para nosotros mismos? ¿Vamos a construirnos una torre para llegar al cielo y hacer lo mismo que estos han venido haciendo? Génesis 1:28 nos enseña por qué era pecado lo que estos estaban haciendo. Porque el mandato de Dios era ¿cuál? Y los bendijo Dios. En el 27 recuerden que es: y Dios crea al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, ese les dijo es que, si les parece, ¿sí? Si quieren, de pronto si yo les llego a salir buen Dios, no, ese les dijo es una orden, es un mandato. Porque es que a veces nosotros pasamos los mandatos más simples de Dios por la galleta, y ahí es donde Satanás se aprovecha, mi hermano. Porque nosotros creemos relevante el que mata, el que roba, el que secuestra, viola, yo no sé qué cosas, pero no tenemos en cuenta el odio, el rencor, el resentimiento. No tenemos en cuenta el perdón. Son mandatos simples de Dios que nos manda a luchar contra eso. Porque es que no estamos diciendo que eso ya es perfecto, pero lo que sí estamos diciendo es que Dios sí es perfecto. Y si nosotros nos dedicamos al estudio de la palabra, a la oración, vamos a hacer las cosas perfectas y Cristo se glorificará en nosotros, hermano. Va a menguar cualquiera que sea la situación. Y el mandato de Dios fue: fructificar y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoreadla. Señoread los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se muevan sobre la tierra. ¿Ve que no le está diciendo señoreen a los otros hombres? Ese mandato no está ahí. Gobiernen a los otros hombres, ese mandato no está ahí. Ah, que hay gobiernos, que hay organizaciones, eso ya es otro tema, porque es un tema ya de comunión, ¿cierto?
es distinto. Pero luego en el capítulo 8 vuelve y lo recuerda a Dios. ¿Por qué lo está recordando tanto? 17 dice: todos los animales que están contigo, de toda carne de aves y de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. ¿A quién le está diciendo eso? A Noé. Le está diciendo que los animales que entran en el arca, él los tiene, Génesis 1, que señorear, él tiene que fructificar, él tiene que gobernar. Pero dice sojuzgad. ¿Qué significa sojuzgar? La justicia de Dios hace que Dios sea un Dios con atributos ¿de qué? La justicia es un atributo que hace que Dios sea un Dios justo. Y les está diciendo sojuzgad, o sea, juzgad bajo la ley de Dios. O sea que nosotros no podemos tomar la ley por nuestras manos. No puede pasar. Y le está diciendo a Noé: todos estos animalitos es para que cuando salgan fructifiquen, se multipliquen. Le está diciendo: eso es su trabajo, Noé. Nuestro trabajo es ese: multiplicar a nuestros hijos para Dios a través de la predicación del evangelio. Ya lo tenemos que mirar hoy, ¿cierto? Lo tenemos que mirar hoy. Acá está hablando pues de la especie animal, y se tiene que fructificar. Acá nos puede dar un parámetro de que nosotros no sojuzgamos, o perdón, no dominamos, porque aquí no nos está diciendo que lo hagamos con los hombres. Por eso es cuando usted agarra a sus hijos y los agarra a la mala, y tienen que hacer lo que usted diga y tal. No, es a través del evangelio. Tiene que predicarles. Pero el mismo evangelio le va a decir: pero esto no se puede en la casa, aquí no se mira esto, aquí no se hace esto. Es evangelio, porque usted le está diciendo: no es que a mí me parezca, es que a Cristo no le agrada. Aquí sí se hace esto, devocional, aquí sí se hace esto, oración, porque Cristo nos llamó a esto. Para multiplicar hijos ¿de qué? De Dios, que fue lo que no pasó aquí en esta historia, y es lo que no pasa hoy. Es tan triste ver la cristiandad de hoy día, porque es una cristiandad tan mundana. Nos pasamos y nos excusamos en que no somos fanáticos como aquellos que prohíben usar pantalón, usar escotes, usar a las mujeres, ¿no? O a los hombres que no hagan esto y lo otro, a una mundanalidad total. Ya no fuimos al otro extremo. Y tenemos que buscar qué es lo digno y sobrio delante de Dios. Es una de las cosas por las que yo más oro y lo que más me hacen sufrir. Porque se acuerdan en los colegios ¿qué hacían? Y esa moda la tomó muchas iglesias en un tiempo. Si la falda estaba de la mujer, se le veía la rodilla, ¡tin!, le quitaban el dobladillo, le soltaban el dobladillo para que quedara largo. Y así hacían en iglesias. Si una hermanita llegaba con la falda ahí, abusivamente, no importara que fuera el paño, el lino más fino, los ungieres la cogían y tan. ¿Hacía la mala? ¿Y por qué no con un estudio bíblico? ¿Por qué no visitando, no orando? Primero a solas, luego con testigos, luego, no, definitivamente, hermana, usted entra aquí y le vamos a comprar un abrigo. Si acepta ponerse el abrigo, entra, si no, ¿cierto? Pero es que hasta hoy día, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que no podamos estar, aunque la moda es algo mundano, yo no estoy diciendo hablando de moda por la mundanería de la moda, sino estoy diciendo de tampoco ser uno el hazmerreír de la sociedad, ¿cierto? Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, el tema de los pantalones, antiguamente era botacampana, ¿no? Y anchos. Hoy día estamos usando los pantalones
más entubaditos, más, ¿cierto? Es lo que se está viviendo ahorita. Pero los hombres se pasaron al otro lado. Ahora los hombres usan los pantalones estrés, no sé cómo se dice, más apretados que las mujeres. Y ya no sabe uno cuál es su intención, porque con estos tiempos que estamos viviendo, ya no sabe uno por qué se ponen el pantalón apretado. Porque resulta que hasta las mismas mujeres dicen: ay, tiene mejor cola que las mujeres. ¿Qué? Las propias mujeres haciendo esos comentarios porque un hombre tiene un pantalón apretado. En vez de redarguirlo con una palabra, orar, no le diga nada entonces y ore, ¿cierto? Ahora nos pasamos al extremo. No, es que la mujer no puede usar pantalón porque la mujer no se puede vestir como el hombre. Ya eso lo hemos explicado 1000 veces desde el contexto histórico y cultural, ¿cierto? Pero es que ahora ya uno no sabe, las mujeres parecen hombres. Antes veía uno la mujer erguida, así, digámoslo así, ¿no? Coqueta, femenina. Ahora las ve uno con unos pantalones ahí y caminan así. Puras marimachos, perdonen. No, el corte dice: ya no quiero el pelo largo, me tiene cansada, esa bañadera, ese no sé qué, hasta aquí. Y ni siquiera se hacen un corte así femenino. Por lo menos antiguamente las revoltosas se colocaban el corte cortico pero femenino. No, ahora es y mira uno de lejos y no sabe uno ya. Antes eran fáciles de reconocer, hombres o mujeres. ¿Por qué hacer lo que queremos hacer? Dios nos mandó, y en el versículo 9 vuelve y le repite a Noé. Le dice en el 1: bendijo Dios a quién. Llegamos a la iglesia, a un lugar seguro. Fructificad y multiplicaos. ¿Y qué? Oiga, con la bendición de Dios no vamos a poder. Por eso he venido hablando de llamamiento eficaz. Y por eso siempre les digo: ustedes tienen que orar, porque es que la norma me la aplico a mí mismo. Hechos de los Apóstoles 17:10, ¿recuerdan que dice 10 y 11? Cualidad veriana. A Pablo lo examinaron, oraron y discernieron. Eso sí, si usted lo hace religiosamente, ya perdí. Porque el que diga que no peca, hace mentiroso a Dios y se engaña a sí mismo. Si usted lo hace fanática y religiosamente, ya perdí. Y cuando muchos oran o dan su declaración religiosamente y fanáticamente, van a terminar diciendo: si fuera como dice, no recogería ofrendas, porque ¿y para qué quiere plata? No, la misma Biblia habla de las ofrendas, no ofrendas abusivas. No predicamos el diezmo, no predicamos primicias, no predicamos toda esa serie de cosas. Pero la ofrenda dice que es para el sostenimiento tanto de la iglesia como del jornalero que trabaja en el altar, porque él es digno, porque no le pongan bozal. Y tampoco es que me esté manteniendo de las ofrendas, es que me ayudo en un porcentaje de las ofrendas. Como el presbiterio estudió y claramente aclaró las cosas primarias, y esas las dijo Jesús: vestido, comida y tal vez sustento en cuanto al techo. No estamos hablando de que de las ofrendas necesito comprar carro, porque es que un pastor sin carro, ahí Dios me tiene andando en un carro, no es mío. Tenemos compromisos de administración y el Señor me bendice con él, para el que no sabía. Y no estoy ahorrando de las ofrendas para comprar carro. Si Dios me regala un carro, pues ya es otra cosa. De pronto un hijo me lo regala. Le digo a mi esposa que compremos una moto y dice que no quiero morir tan joven. Pero no puede el pastor mañana resultar con un edificio sin explicación alguna, ¿cierto? O con la explicación de los que ya hablamos ahorita. No, es que el edificio es de un primo.
Y resulta que el primo, tal cual como los narcotraficantes, es el testaferro del pastor. Así como allá, lo que les digo allá, toda esa gente, no quiero decir nombres hoy, pero ustedes saben, todos los que trabajan con habitantes de calle y se creen los superapóstoles, por todos los emisarios del gobierno están denunciados. Programas como Séptimo Día y esos programas de investigación han demostrado cómo se han aprovechado de los recursos internacionales para hacerse ricos ellos, y tienen un poco de testaferros. Hola, parecen el mero narco, el mero traqueto. Un carrito a nombre del hermano, el otro carrito a nombre del primo, el edificio a nombre del tío, el edificio a nombre de la tía de la mujer, ¿cierto? Perdón. Pero tenemos que hacer 9:2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo. Qué tremendo. ¿Por qué era malo entonces lo que estaban haciendo estos hombres que acabamos de leer en Génesis 11? Tenemos que leer todo eso, porque es que de ahí vamos a entender que vuelve y nace Abraham. ¿Se acuerdan que así fue con Noé? Los hombres se olvidaron de Dios, sabiendo los propios hijos de Dios, y le tocó Dios. Digo le tocó porque es bendición de Dios que se levantara un pregonero de justicia como Noé. Por eso es bendición de Dios que se abra una iglesia local y que cada uno de ustedes sean pregoneros de justicia en sus hogares, en sus entornos, pero que lo seamos bajo el mandato de Dios. Porque si usted va a montar su propio reino, si usted quiere llegar al cielo, o sea, se quiere hacer famoso porque predica, porque echa fuera demonios, porque hace milagros, pues estamos leyendo Mateo 7:21. El Señor va a terminar descalificándolo. Pues qué grave, muy grave. Y recuerden, línea del tiempo, los primeros milagros los hizo Jesús para mostrar que Él era Dios, que tenía el poder sobre la vida y la muerte, porque aún resucitó los muertos. Que hoy todavía lo puede hacer, sí, como Él quiere, pero lo hace el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene todos los dones. El Espíritu Santo tiene todo el fruto. El Espíritu Santo es Dios. Toma lo del Padre y lo del Hijo siendo Dios y lo trae a la iglesia. Así que no necesita prosélito. Porque, dijo Jesús, orden, línea del tiempo, primero lo hizo Él, luego lo haría ¿quién? Satanás. Haría milagros, prodigios y maravillas. Y se está refiriendo al prosélito, a lo que hacen hoy día, culto de milagros, culto de no sé qué. Bueno, y vuelvo y digo, ¿y por qué no van allá a la cárcel a dar palabra de ciencia y de sabiduría? A ver cuántos presos se convierten verdaderamente y que sea efectivo esa conversión. Porque es que en una cárcel todos son buenos, todos están arrepentidos, ¿sí o no, hermano Néstor? Todos quieren la libertad. El hermano Néstor lo digo porque él hace un grupo con reclusos, gente privada de la libertad, les predica. Y todos son buenos, hermano. Y lo digo por mi experiencia de vida también. Y cuando salen, motis por el foro, no se acuerdan. Y eso fue lo que pasó aquí, se olvidan, ¿sí ve? Por eso cuando hablábamos hace 8 días del nacimiento de nuevo, si nosotros tenemos una persona a la cual evangelizamos y nació de nuevo y quiere en Cristo, sea en la cárcel, sea en el hospital, sea en la calle, sea en donde sea que Dios nos permitió y el Espíritu Santo así lo hizo, nosotros no podemos ser como muchas mamitas de hoy día que tienen el bebé y lo dejan tirado envuelto en una cobija, en el basurero. Ha pasado, ¿no? Ni mucho menos abortar. No, si ya nació, ¿qué tenemos que hacer? Acompañarlo para que crezca en su santificación,
en su vida cristiana. Eso no es traiga hijos al mundo y déjelos tirados. No, ya usted puede estar tranquilo. Si esa persona se ubicó en una iglesia, usted ya no puede estar con esa persona. O si esa misma persona definitivamente ya no quiso nada de Dios, o se fue para otra ciudad, país, lo que sea, pues usted ya está tranquilo porque usted hizo lo que tenía que hacer. Y aún así hoy día tenemos la tecnología que nos hace estar más cerca los unos de los otros. ¿Ven? Porque al nacido de nuevo puede ser un bebé espiritual, toca ayudarlo, toca ayudarlo, toca llevarlo. Por eso es importante entender que ese Satanás es engañoso. ¿Qué más es Satanás? Mentiroso. ¿Y que qué va a hacer? Santo Dios, ¿qué pasó? Y vamos a recordar ese Isaías 14. Isaías 14. Isaías 14, porque así es Satanás. Vamos a ver por qué, se los voy a demostrar, porque estos hombres estaban llenos de lo que estoy tratando de construir la idea. ¿Ven? Estoy tratando de construir la idea de que el ser humano siempre es igual. Siempre el ataque de Satanás es igual. Y el ser humano sigue cayendo en el mismo ataque. Y nosotros entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cubrirnos en Cristo, porque Cristo derrotó a Satanás. Y nosotros tenemos que gestionar en fe que esa derrota de Satanás es para nosotros. Amén. Es para nosotros. Dice Isaías 14, 13. Tú que decías en tu corazón, ese tú es Satanás, es Lucifer. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Ay, ay, ay. ¿Quiénes estaban diciendo eso en Génesis 11? ¿Sí es parecido? ¿Sí es lo que estaban diciendo? Ay, ay, ay. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero ¿qué contestó Dios? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Clarito, Satanás es mentiroso. Los de Génesis 11 que olvidaron la enseñanza del diluvio, no temieron a la justicia que Dios destruyó toda raza humana, están contra Dios ahora, porque están diciendo lo mismo que Satanás. Y Satanás dijo en su corazón. O sea que ¿quién estaba hablando al corazón de estos hombres? Satanás. ¿Y de qué se estaba valiendo Satanás? De todo lo que ya dijimos. Los estaba llenando de fama, deseos de soberbia, deseos de altivez. ¿Ven por qué cuando tú te estás soñando ser, tienes que llevarlo cautivo al conocimiento de Dios en Cristo Jesús? Tiene que ser a la manera de Cristo. El que se humilla será enaltecido. Tiene que ser bajo eso. No podemos estarle reclamando a Dios: Señor, tú dijiste que sería cabeza y no cola, que harías justicia. Dios sí va a hacer justicia, pero a su manera. Y ya les conté y les recordé la historia de Pablo. ¿Sí hizo justicia a Dios? Pablo perseguía a cristianos, mataba a cristianos, lo convirtió en apóstol. ¿Sabe cuál fue el primer problema de Pablo para poder desarrollar el llamado eficaz que Dios le dio? Que ningún cristiano lo quería escuchar. Tenían miedo. Pablo mandaba a convocar una reunión y decían: ¿cómo no?
Nos van a buscar es allá. Fue lo primero que tuvo que luchar. Tuvo Pablo que sufrir eso, porque ya tenía el amor de Cristo y quería hacerlo. Pero ahora Pablo, vuelvo y le digo, fue abandonado por su familia, o sea, por el evangelio, sus amigos por el evangelio. Pero imagínese Pablo diciendo: Señor, haz tu venganza contra los cristianos que hablaron mal de mí cuando estaba con Gamaliel. Hazme venganza contra... O sea, ¿cómo Dios nos va a hacer venganza cuando hemos sido carnales? Por favor, el Señor está hablando de que Él hace venganza cuando somos perseguidos por el evangelio, cuando somos perseguidos por querer hacerlo bueno. Me voy para la iglesia, ya se volvió fanático, ya se dejó convencer, de su papá, de su mamá, de su primo, de su tío, de su abuelo, el que sea que lo está invitando. Eso es persecución por el evangelio, ¿cierto? No que le digan: qué pena contigo, ya no te doy más trabajo. ¿Por qué? Porque siempre llega tarde, trasnochado, enguayabado, enguayabada. No, Dios hará venganza, porque yo soy un siervo de Dios ahora. No, mi hermano, las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Pablo no fue. Ahora, lo que siempre he dicho, nosotros llegamos a la salvación, al llamado eficaz. Pero ¿y por qué? Si Pablo pudiera reclamar, diría: Señor, ¿en cuántos estuvo en un naufragio Pablo? De 7 días. Y no había con qué comer. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Dijo: Señor, ofrezco este ayuno a ti. Ha sido obligatorio, tocó, aquí no hay que comer, pero yo no voy a aguantar hambre si no voy a ofrecer este ayuno a ti. Y voy a dedicarme a la oración. Y mientras que todos estén orando y todos mirando a ver qué hacían en tremendo naufragio. Y Pablo se levantó y les dijo: tranquilos, el Señor me ha otorgado el perdón y la salvación, y todos los que estamos aquí vamos a ser liberados de la muerte. Y así fue. Pero imagínese Pablo: Señor, ¿por qué ando en naufragios? ¿Por qué padezco hambre? Si tú dijiste que eras venganza por mí, que me darías las naciones de la tierra, que sería cabeza y no cola, que yo sería el gerente, el presidente, el alcalde, el pastor de los pastores, el líder de los líderes. Señor, ¿por qué murió mi esposa? ¿Por qué me quedé solo? Ahora me toca que me dé el don de abstinencia. Póngase desde esa posición a mirar a Pablo, ¿cierto? Pablo entonces se había dedicado no a escribir los evangelios, sino a una quejabanza. Esa es la quejabanza. O sea, ya no es alabanza, sino quejabanza, ¿sí o no? Hasta Pedro sí tuvo sus quejas, ¿no? Señor, pero ¿y los que hemos tenido que perder familia? Y el Señor: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pero ¿qué nos han vendido la idea? El reino aquí y ahora, el evangelio de la prosperidad, que para ser siervos tenemos que ser multimillonarios, que eso sí es mostrar la gloria de Dios, tener helicóptero, jet, la superiglesia, las tremendas finanzas. Y va uno a revisar, lavan dinero, explotan los hermanos y tienen un poco de testaferros por ahí. ¿Será de Dios eso? Y entonces el versículo que dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, por los cuales muchos cayeron en disoluciones y sufrirán grandes dolores. ¿Qué hacemos con ese versículo? ¿Qué hacemos con el versículo de hacer riquezas en el reino de Dios, en los cielos y no en la tierra? Y no estoy hablando de que no podamos tener economía fluyente. Es que, mi hermano, yo no sé si usted verdaderamente conoce a una persona rica, o como llamamos aquí, millonaria. Si usted conoce a una persona millonaria, usted va a saber que usted tener una casa, un carro, posibilidades porque trabaja, eso no es tener plata, hermano. ¿Usted se imagina cuántas propiedades tiene el consorcio Ardila Lule? Santo Domingo, para los que están por internet, son personas empresarias muy grandes de nuestro país. ¿Sí me estoy haciendo entender?
No, no estoy hablando de que usted tenga que padecer, a no ser que Dios se lo quiera permitir, como a Pablo, ¿cierto? No quiere ayunar, espere, yo lo meto en un problema y no come 7 días, ¿cierto? Así le pasó a la tía de mi esposa. Se enfermó, quedó, ¿cómo se dice? Entre consciente y no consciente, porque no era ni coma, ni sedada, ni nada. Y duró 6 días sin comer. Pues ya, eso ya es otra cosa, ¿sí o no? Y vaya uno a saber qué pudo pasar ahí, porque así es Dios de bueno, ¿cierto? Necesita que la carne le esté totalmente debilitada y no pueda levantarse para Dios poderse manifestar. Uno no sabe, ¿no? Pero lo que yo les decía hace 8 días, muchos piensan en el ladrón de la cruz, que fue salvo el día que fue a su muerte. Pero si fuera hijo de un hermano de las iglesias de hoy día, vea, hermano, no me importa, yo soy cristiano y todo lo que sea, pero yo tengo los contactos. Yo puedo comprar al juez, yo puedo comprar al fiscal, yo, mejor dicho, lo que sea. ¿Y sabe qué pasó? No va el ladrón a la cruz y no se salva, porque resulta que la salvación era en la cruz, porque ahí se iba a encontrar con el Mesías, con el Salvador. Pero si fuera hoy día, fuera el hijo de alguien, ¿cierto? Lo sacan del problema, como sea, como sea. Vendemos lo que sea, hacemos lo que sea, pero lo sacamos. Y resulta que de pronto estamos quitándole la oportunidad de que en esa tribulación y en esa prueba se vea cara a cara con el Salvador. Y bueno, ya ahí será cuestión de Dios y cuestión del Salvador y de la persona. Son cosas que tenemos que entender. Y no podemos obviar eso, ¿cierto? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, camino de muerte, mi hermano. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es así, mire, me estoy basando. Mire Satanás cómo ahora, ay, fue que Satanás lo dañó, fue el ataque de Satanás. No, la Biblia no está diciendo eso. El pecado entró por el hombre. ¿Quiénes eran los que estaban con esa maldad en su corazón? Ellos, porque dice que se pusieron a hablar, ¿no? Ay, ¿qué hacemos, hermano, para levantar esta iglesia? Sanidades diabólicas, contribuyentes torcidos. No, necesitamos a Cristo. Así de sencillo, no más. Cristo sabrá qué nos da, y con lo que nos da tenemos que tener contentamiento, ¿cierto? Eso no es falta de fe, es contentamiento. Aprender a vivir con lo que Dios nos da. Que tenemos fe y queremos hacer la iglesia local y trabajamos para eso. Dios es el que proveerá. Él se provee para sí mismo. Porque si vamos a levantar esta iglesia para que, empezando por el pastor, tenga fama, reconocimiento, ahora sí, por fin, ahora sí me conocen, aleluya, ¿cierto? Para que el presbiterio entonces ahora sean internacionales y hagan videos, y cada uno de ustedes diga: soy de la iglesia de Cristo Campos Blancos, aleluya. Tienes un demonio, mi hermano, fuera. Están en el lugar equivocado. Ni yo quiero eso, ni quiero eso para esta iglesia. Si usted sigue queriendo eso, le toca conseguir una iglesia que haga eso. Y le advierto que lo que estoy predicando, no se imagina con cuánto temor de Dios lo estoy predicando. Lo he investigado, lo leí por arriba, por abajo, he hablado con otros pastores, porque se han presentado cosas en este último tiempo que me obligaron a todo eso. Mire Satanás lo que está diciendo: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas. Y estos hombres están diciendo: hagamos una torre, subamos a las estrellas. Porque ¿qué querían ser? Igual a Dios, igual que Satanás. Pero se los estoy recordando por la palabra de Dios. Imagínense qué dice el Señor: pero los que hagan eso, tú, Satanás, los de la Torre de Babel, ustedes ya saben cómo terminaron, ¿cierto? Derribados, dice el Señor, serán derribados hasta el Seol, a los lados del abismo. Allí es donde terminarán. ¿Ven? Entonces, ¿quién estaba detrás de eso? Patrocinándolo.
Satanás. Es su idea. Así se reveló antes de la creación de la tierra, de los cielos y la tierra. Eso fue antes, en cosmología. Pero ¿quién se reveló después? El ser humano. Y Satanás lo patrocinó todo el tiempo. Porque no es que es culpa del diablo. Recuerden Gálatas 5, las obras de la carne son ¿obra del diablo? De la carne. Nosotros somos carne. Satanás no. Satanás es espíritu. Satanás lo que hace es provocarnos, tentarnos, y nosotros caer en tentación. Pero nosotros somos los que ejecutamos el mal. Somos nosotros. Porque en los tiempos de Satanás, ¿cuál era el diablo? ¿Había otro diablo? Y entonces, ¿quién tentó a este? ¿Sí ve que ahí dice muy claro? Tú que decías en tu corazón, ¿ya se acuerdan? Jeremías 17, malvado y perverso es el corazón más que todas las cosas. El Señor Jesús, en el corazón están todas las cosas malas, las guerras, los pleitos, la avaricia, la contienda, el adulterio. Entonces, ¿de dónde sale todo? El corazón. El corazón del hombre tiende a eso, porque el corazón del hombre quiere salir adelante. Amén, eso no está mal, pero salgamos adelante en Cristo. Es lo que estoy predicando hoy. Cumplamos lo que Cristo dijo, no desobedezcamos. Pero cuando el corazón ya quiere salir adelante de otras maneras, ¿no? Porque es que tengo que demostrarle a mi familia quién soy yo. Es que tengo que demostrar que yo tenía la razón. Es que yo voy a hacer y va. Entonces viene Satanás y empieza a decirte: sí, claro, vamos para esa. Por eso he paralelizado a Pablo todo el tiempo en esta introducción, para que cuando hablemos de Abraham veamos qué glorioso es Dios cuando llama a un hombre, a una mujer. Porque recuerden que llamó a Abraham con Sara, dice Hebreos. Y Sarita tuvo sus luchas, pero hay una con su esposo, una con Abraham. Y aunque cometió muchos errores, ahí estuvieron siempre juntos, aún sobre los errores de Abraham. Pero esos errores de Abraham Sara pudo sostenerse y sobrepasarlos. Fue porque los errores de Abraham fueron errores, pero Abraham nunca dejó de ser el hombre de Dios. Como todos cometemos errores, pero nunca dejó de ser el hombre de Dios. Es importante entonces ver que estas similitudes nos llevaron a lo que les prediqué hace 8 días. ¿Cuánto tiempo había pasado? Entendiendo pues lo que ya habíamos contemplado aquí y lo que estos hombres estaban haciendo. Y les había contado yo, ¿no? Asafat, Arfasad, Salá, Eber, Pelec, vieron lo que pasó en Babel. Ellos lo vieron, ellos dijeron: mire, estos hombres no quisieron multiplicarse, hicieron una torre, había un solo idioma, Dios lo reprendió y repartió lenguas sobre la tierra, idiomas. Por eso las lenguas angelicales, ¿de dónde resultaron? Con una jerga patatín patatán. Si aquí las lenguas repartidas fueron idiomas también. Y lo que Dios dice en Hechos es que el Espíritu Santo les permitió que hablaran en esas diferentes lenguas, en esos diferentes idiomas. ¿Qué es un idioma angelical? Pues claro, estaban hablando angelical, espiritualmente, el designio de Dios. Eso es lo que estaba pasando. ¿Ven? Entonces, aquí seguimos entendiendo que todo esto que pasó, hallamos que no entendieron. Vino el diluvio
Vino destrucción, pero vino amor de Dios. No entendieron. Cuando llegamos a Noé, habíamos visto que los hombres habían dejado de seguir a Dios y los hijos de Dios habían tomado las hijas de los hombres, desobediencia. Pero pasa el diluvio. Noé dice que fue bendecido, lo acabamos de leer, bendecido por Dios para que se multiplicara con Sem, Can y Jafet. Multiplicar la tierra. Estaban bendecidos para que lo hicieran. Si tú y yo, ¿recuerdan que es bendecido? El buen decir de Dios, en donde Dios dice: te otorgo esposa, te otorgo cierto número de finanzas. ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Para qué Dios permite que Dios nos dé esas bendiciones? Para multiplicar. ¿Y para multiplicar qué? ¿Mi reino? ¿Qué querían hacer estos hombres de Babel? ¿Qué dijo Satanás? Haré mi reino al lado tuyo. Estos querían subir al cielo y poner su reino igual. Y Dios reprendió ambas situaciones. No, somos sus hijos, somos esclavos. Y si Dios nos da familia, nos da empresa, nos da dinero, tenemos que pensar para qué nos lo dio. Y dijimos que el Señor dijo: fructifíquese y multiplíquese. ¿De qué? De su misma especie. ¿Cuál es nuestra especie? Hijos de Dios. Ahí tenemos que trabajar. No que sea fácil, pero estamos bendecidos por Dios. El buen decir de Dios está con nosotros. El buen decir de Dios en estos tiempos es que si nacimos de nuevo, el buen decir de Dios, Cristo dijo: me voy, pero les dejo el Consolador, el Espíritu Santo. Ese es el buen decir de Dios, que el Espíritu Santo está con nosotros hoy. Con nosotros, y en significa dentro, añadido, adherido a nosotros. Por eso, en ese orden tenemos que entender por qué se olvidaron de Dios otra vez. Y ahí se resume la predicación de hoy. ¿Por qué se olvidaron? Porque no quisieron obedecer, porque quisieron hacer sus propios fundamentos. Quisieron, y fue lo que leímos con estos hombres de Génesis 11 del 1 al 4, quisieron hacer la suya propia. Quisieron hacer. ¿Cuántos padres quieren hacer la suya en casa, con los hijos, con la familia? No, es la de Cristo la que tenemos que hacer. La de Cristo permanece, la de Cristo tiene poder. Porque si hacemos la nuestra, papitos, mamitas, estaremos como Satanás, tentados en nuestro corazón, diciendo: yo soy el que manda aquí. Por eso el pastor tampoco lo debe hacer. El que dirige y gobierna la iglesia es Cristo. Que los papitos van a tener errores, que el pastor va a tener errores. Sí, el Señor lo sabe. Pero como acabamos de hablar y decir de Abraham, Abraham cometió errores. ¿Se acuerdan que hasta mintió? Casi lo hace matar al negó a Sara, hizo un poco de cosas raras. Pero era un hombre de Dios, volvió a Dios y se arrepintió. Y Señor, locamente hecho. Ese hombre de Dios siempre demostró que tenía fe. Se fue sin nada, fue un hombre de Dios. Estuvo con Sara, fue un hombre de Dios. Y cuando le dijeron: mentiste, ¿qué hiciste? Dijo: uy, sí, la embarré. Lo reconoció y nunca negó a Dios, sino Abraham siempre trabajó para Dios. Tanto que viene una guerra, gana la guerra, y del botín dice: los diezmos aparte para ti. Y no había ley de diezmos. Y del botín sacó los diezmos y los entrega a Melquisedec, que es tipo y figura de Cristo. Increíble. ¿Para qué quería Abraham dinero? Porque él sabía quién lo prosperaba todo el tiempo. Él sabía quién lo había sacado sin un peso, ¿cierto? Y en esos tiempos de lo que pasó con Agar, fue por una confusión, porque la carne confunde, y todo lo que pasó de tener otro hijo confundió. Pero Dios cumplió y trajo el hijo de la promesa. Y Abraham tuvo que agachar cabeza, y Sara también, y decir: como siempre nosotros. Pero mire que estos de la Torre de Babel se arrepintieron.
Dios vino a ellos y ellos dijeron: no, más rápido. Dios vino a Satanás, le dio toda la oportunidad. Toda la oportunidad la tuvo, pero él siguió creyendo: monto mi reino, monto la mía, hago la mía. Ahí es donde tenemos que luchar. ¿Estoy haciendo la mía o estoy obedeciendo a Cristo? Ahí tenemos que estudiar la palabra, orar y luchar. ¿Cómo luchamos? Diciéndole: Señor, ayúdame. Sí, locamente lo he hecho así, pero yo quiero obedecerte. Porque siempre terminamos en Cristo. ¿No se ha preguntado usted eso? Etapas de su vida, fracasos, éxitos, pero de un momento a otro usted termina en Cristo. ¿Qué pasó? Pues que usted es de Cristo, y Cristo está luchando porque usted se santifique, porque usted cumpla el propósito con el cual Dios lo creó y lo conoció en el vientre de su madre y lo llamó desde antes de la fundación del mundo, hermano, hermana. Es para eso. Sí, ¿recuerdan que pasamos por esta serie por Romanos 1? Conociendo a Dios, ¿qué dice Romanos 1 que hicieron? Lo ignoraron, se envanecieron en sus necios razonamientos. Romanos 1 del 18 en adelante. Y la ira de Dios vino y castigó y dio un ejemplo, porque Dios es justo, Dios no es malo, hace justicia. Por eso nosotros tenemos que decir: sí, Señor, hiciste justicia, pero heme aquí, tú puedes volver a hacer todo nuevo, porque Él quiere darnos una nueva oportunidad todo el tiempo. Por eso la Biblia enseña que Él tiene una misericordia cada mañana. Pero no va a haber una misericordia en mi manera, sino en la manera de Cristo. Tiene que ser a la manera de Cristo, porque Él fue el que murió en la cruz, Él fue el que derramó su sangre, no nosotros, no otro ser humano, sino Cristo. Y conociendo a Dios, se envanecieron en sus razonamientos y colocaron a Dios como a ellos les parecía que era Dios, no como era Dios. Por eso Dios nunca quiso compartir su gloria, no quiso que Satanás pusiera su trono, lo reprendió. Luego en la Torre de Babel lo reprendió. Hoy otra vez queremos nosotros ser famosos, los importantes, los del renombre. Y aún así, ¿sabe qué dice Dios? Que quien le honre a Él, Él le dará honra entre los hombres. Que si no lo negamos ante los hombres, Él tampoco nos negará ante su Padre. Tan lindo todo el tiempo dándonos misericordia, tan hermoso todo el tiempo dándonos su amor, su oportunidad. ¿Qué vamos a hacer con esa oportunidad? ¿Qué vamos a hacer con el amor de Cristo? Ya termina siendo nuestra decisión, y no nuestra decisión para aceptarlo o para ser salvos, sino para obedecer lo que Él quiere que hagamos, porque ya nos llamó. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Por eso el llamamiento eficaz es que tarde o temprano a quien nos llamó vamos a terminar haciendo su voluntad, como Pablo. ¿Ven? ¿Se pudo negar Pablo? Es que ese es el mejor ejemplo. Era enemigo, y las palabras de Jesús fue: ¿por qué me persigues? Pero ¿en dónde estaba el llamado? Antes de la fundación del mundo. Así de sencillo. Y que Dios nos guarde de que nos pase lo de Judas, porque era apóstol Judas. Y el Señor dijo: apartados de mí, hacedor de maldad. Estuvo con Jesús, fue apóstol, pero tristemente hizo lo que ya saben. Podríamos decir que aunque Dios sabe todo lo que está pasando,
tenemos que entender por qué Dios levanta hombres como Pablo, como Abraham, ahora que estamos hablando de Abraham. Porque Abraham es la muestra para nosotros que con errores, con pecados, con todas esas debilidades, Dios nos llamó y nos bendijo. Y bajo ese buen decir, nosotros podremos ¿hacer qué? Obedecer. Sí podemos, hermano. Si yo como pastor quisiera hacer una barra, les diría hoy la que muchos ya saben: sí se puede, sí se puede, sí se puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, integramos esta mañana el sacrificio vivo que todos fuimos al levantarnos temprano, algunos correr con sus quehaceres, trabajos, otros correr con el transporte distante. Tú todo lo sabes. Inclusive algunos creer con el deseo de si querían venir o no. Los que se conectaron a través de internet, si se querían conectar o no. Pero tu Espíritu Santo ha hecho la obra perfecta y nos has traído, Señor. Por eso nos entregamos como sacrificios vivos en esta mañana, rogándote, Señor, que podamos someter nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo bajo las órdenes del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, permite que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros conforme nuestra necesidad, porque tu palabra nos hace libres. Si alguien está oprimido a través de la internet, a través de este presencial, yo sé que tu palabra lo ha liberado, Señor. Si tu palabra no lo libera, ¿quién? Por eso creemos en el nombre de Jesucristo, que es el verbo, la palabra, que los oprimidos fueron liberados. Que todos los que tenemos dificultades de salud hemos sido atendidos por tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo es quien desarrolla el don de sanidad, Señor. Y creemos que tú aún sanas y que tu Espíritu Santo viene sobre los enfermos con tu palabra, porque tu palabra primero que todo salva, como dice Santiago 5, y en la salvación por añadidura habrá sanidad. Gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra transforma. Todo ataque de Satanás para confundir, yo sé que hoy por tu palabra es reprendido. En tu nombre, Señor Jesucristo, fue reprendido Satanás en su confusión. Y hoy viene claridad a nosotros, porque lo que queremos es glorificar tu nombre. Glorificado sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, santo eres. Creo en ti y en lo que has hecho en la cruz, Señor. Gracias. Gracias por este rebaño bendito. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Dios mío, tú tienes el control de todo. Yo te ruego y te suplico, tengas piedad, misericordia de nosotros, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Cristo, en quien creemos, hay camino, hay salvación, y hemos llegado a ti, Dios Padre omnipotente, y estamos unidos en el Padre y en el Hijo por el Espíritu Santo, por la revelación de su palabra en nuestro corazón, que es escrita no por hombre,
sino por Dios mismo, que es el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo, que es Dios, es el que escribe en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser guerreros verdaderamente en tu voluntad. Ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe. Ayúdanos a sufrir la sana doctrina. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser esas herramientas de justicia que tú nos llamas a ser. Porque tú estás en todo lugar, Señor. Todos los ojos se pueden penetrar en ti a través de tu palabra. Tú observas a toda la creación y estoy seguro que nos estás observando y nos estás escuchando. Por eso, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, porque ya hiciste tu sacrificio en la cruz, ya derramaste tu sangre y ya derramaste tu espíritu sobre tu iglesia. Tu verdadera iglesia ya tiene el poder, ya tiene el espíritu, ya somos seguidos por tu mandato y tu gloria, Señor. Por eso solo te podemos dar gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por ser el jinete del caballo blanco que pelea por nosotros con justicia. Gracias, Señor, porque tu espada es el Espíritu. Gracias, Señor, porque la fe está en nosotros. Por el poder de tu nombre, por el poder de tu gloria, Señor. Señor, gracias. Gracias porque se cumplirá tu palabra y no necesitaremos hacer una coma o un punto más de lo que tú ya has establecido, Señor, porque eso hicieron todos estos hombres. Quisieron agregar, quisieron aumentar, quisieron ganarte, quisieron ayudarte, pero aún Usa, queriendo detener el arca, terminó muerto, porque se hará tu voluntad, nunca la de los hombres. Por eso, Señor, si hemos estado muertos espiritualmente por querer hacer nuestra propia voluntad, hoy te pedimos que nos avives en la sana doctrina, en ese espíritu que ya derramaste, para que el poder sea con nosotros y en nosotros, para ser tus testigos en todo lugar que tú nos lleves, y que nuestros pies sean benditos por anunciar la paz, hablando de la paz perfecta de Cristo, del chalón del hebreo inmerecido, esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, esa paz justa, esa paz que solo puede dar tu nombre, tu espíritu y tu palabra. Señor, te ruego que bendigas este rebaño, que bendigas este pueblo, que me bendigas a mí y que podamos seguir camino o en el camino que tú destinaste para nosotros. He orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.